Bueno, entonces ya, siendo 4:03, hemos esperado un poquito para que pueda entrar más personas a la reunión, a este webinar. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Mi nombre es Sofía Sotil. A nombre del estudio Yoney Bustamante les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy el estudio Yoney Bustamante, en alianza con el despacho panameño Quijano y Asociados, miembro de la red internacional profesional Primerus, a la que también pertenece el estudio, desarrollará un tema que estamos seguros será de mucho interés para nosotros, por este contexto político y económico por el que estamos atravesando: residencia e inversión en la República de Panamá. El despacho Quijano y Asociados es una firma de abogados establecida en Panamá en 1959. Cuenta con 7 oficinas internacionales, dentro de ellas Suiza, BVI, Hong Kong, Bahamas, entre otras. Y cuenta con un staff interdisciplinario de más de 120 colaboradores. Participará también en el webinar el banco panameño Privalbank, líder en la región, quien nos comentará sobre sus principales indicadores, líneas de negocio y manejo del patrimonio. Y nos informará sobre un tema de mucho provecho: si es posible que un peruano aperture cuentas o realice inversiones en dicho país, y de ser el caso, ¿cuáles son los requisitos? Sin más preámbulo, doy pase al socio del despacho Quijano y Asociados, el abogado Jaime Sánchez. Muchas gracias, Sofía. Agradecido. Estimados asistentes, soy Jaime Sánchez, abogado y socio de la firma Quijano y Asociados, fundada en 1959, como bien dijo Sofía, y establecida pocos años después como uno de los principales bufetes de Panamá. En la situación que se vive en todas partes, quiero que mi primer saludo sea para desear que Dios los haya mantenido a todos ustedes junto con sus seres queridos en buena salud y con los mejores prospectos. Quijano y Asociados tiene como lema transformar retos en oportunidades, y aprovechamos el desarrollo exponencial que se ha dado con la pandemia en las comunicaciones virtuales para lograr estrechar nuestras relaciones con los colegas del estudio Yoney Bustamante en Perú, que al igual que nuestra firma son miembros de Primerus, una de las más prestigiosas redes internacionales de firmas de profesionales de servicios jurídicos a nivel mundial. Queremos manifestar nuestro agradecimiento a todos los miembros del equipo profesional que organizó la logística de este evento, que aprovecharemos intercambiando ideas e información para resaltar el enorme potencial que existe para el comercio entre nuestras naciones y las oportunidades que la República de Panamá ofrece a los ciudadanos peruanos. Por cierto, uno de los primeros tratados de intercambio comercial que ha firmado Panamá fue con el Perú, y esos vínculos se ven reflejados actualmente en el flujo de negocios entre nuestros países. La iniciativa de este encuentro surgió de las múltiples consultas que hemos recibido del Perú y de nuestro especial interés de brindarles información actualizada sobre las soluciones que puede ofrecer Quijano Asociados desde Panamá. Sin más preámbulo, paso a presentarles a mi socio Oliver Muñoz, que disertará sobre el tema. Igualmente a Ricardo Sarac, vicepresidente de banca privada del prestigioso banco Privalbank, a Sofía Sotil, a quien le agradezco la introducción, igual del despacho Yoney Bustamante, con el apoyo de Sofía Johnson, gerente de mercadeo de Quijano y Asociados, que participará como moderadora en este evento. Les damos la bienvenida a todos y les agradecemos esta ocasión de compartir nuevas ideas. Sofía, te paso la palabra, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Solo para tratar de llevar el orden durante el evento, les agradeceremos que mantengan sus micrófonos silenciados y que si tienen alguna consulta durante la intervención de alguno de nuestros oradores, por favor la coloquen por escrito en la sección de chat, y al final de la intervención de cada uno de los oradores estaremos leyéndolas para que puedan darles respuesta. Muchísimas gracias. A continuación podrán ver un breve video que ha preparado el Gobierno de la República de Panamá sobre nuestro país. Gracias.
Muchísimas gracias. A continuación, les dejo con el licenciado Oliver Muñoz, socio de Quijano y Asociados Panamá. Gracias, Sofía. Ante todo, un agradecimiento a los organizadores de este evento, a nuestros colegas de Yona y Bustamante, por la invitación a formar parte de esta iniciativa, en donde vamos a presentar las principales permisos de residencia disponibles para los ciudadanos del Perú en la República de Panamá. Y vamos a hablar un poquito de los cambios recientes que se han dado en la normativa vigente en materia de migración en la República de Panamá, con miras de atraer inversiones de ciudadanos de diversos países y en este caso específicamente del Perú. La primera categoría que vamos a ver en el día de hoy es la categoría, la visa de países amigos. Se trata de una modalidad de visa establecida desde el año 2012, que ha sufrido algunas modificaciones con el fin de agregar algunos países para que los nacionales de dichos países puedan verse beneficiados con la obtención de este tipo de permiso de residencia permanente en Panamá, y se alude a países con los que Panamá mantiene pues históricamente relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión. Se trata de un listado de más de 35 países en el que se ha dado recientemente la adición de el Perú, y nos pareció interesante compartir con ustedes la oportunidad que surge en virtud de esta modalidad de visa o de permiso de residencia permanente en Panamá. Esta modalidad permite que los solicitantes sean grupos familiares o solicitantes individuales o, reitero, grupos familiares que incluyan hijos menores de edad, el solicitante principal y su cónyuge, hijos menores de 18 años y también entre 18 y 25 años, siempre que puedan demostrar que se encuentran cursando estudios en algún centro educativo en la República de Panamá. Siempre nos hacen la consulta si también es factible que pueda también acreditarse o solicitarse también para hijos que se encuentren dentro de los 18 y 25 años cursando estudios fuera de la República de Panamá. Esto lamentablemente no es factible bajo la normativa vigente. Tienen que estar cursando algún tipo de estudios en un centro educativo, fundamentalmente de educación o de docencia superior en la República de Panamá. De manera que esta visa puede ser solicitada, reitero, por grupos familiares y se entiende como una sola aplicación, una sola solicitud, ¿no? Si lo hacen todos en conjunto. Si no lo hacen en conjunto, también pueden adherirse posteriormente los hijos o el cónyuge. Puede hacerlo inicialmente uno, por ejemplo, el cabeza de familia. El Servicio Nacional de Migración, que es la autoridad migratoria en Panamá, otorga este tipo de permisos a extranjeros y concede una residencia por 2 años, una residencia temporal que luego se convierte en residencia permanente. ¿Cómo se puede obtener este tipo de visa? Se obtiene fundamentalmente por 3 razones. Uno, por razones laborales. Se tiene que acreditar o se tiene que documentar la existencia de un vínculo con alguna empresa empleadora en la República de Panamá. En segundo lugar, también se puede demostrar mediante la inversión en un bien inmueble. En este caso es importante destacar que la inversión tiene que ser por un monto de como mínimo de 200.000 balboas. Anteriormente existían otras modalidades de visa que requerían una inversión por encima de los 300.000 balboas, y en reciente modificación a los decretos migratorios, el gobierno de la República de Panamá ha establecido un valor menor que asciende a $200.000 para optar por esta residencia en
esta visa de residencia en Panamá, de residencia permanente en Panamá, de manera que quien acredite el haber adquirido un bien inmueble con un valor mínimo de $200,000 podrá obtener este tipo de visa. Inclusive es factible que la persona lo acredite, pues lleve a cabo la transacción de compra de este bien inmueble financiada a través de un banco de la localidad. En tercer lugar, por razones de depósito a plazo fijo, se establece también la posibilidad de que se pueda aperturar un depósito a plazo fijo en la República de Panamá. En algunos lugares le llaman CDT, certificados de depósito a término. Al final es un depósito a plazo fijo que será por un valor no inferior a los $200,000 y que deberá mantenerse con una vigencia mínima de 3 años. Esta inversión se puede realizar a título personal por el solicitante. Sin embargo, también es factible que la persona que solicita la residencia migratoria haya abierto este depósito a plazo fijo utilizando un vehículo corporativo, ¿no? Por ejemplo, una sociedad o una fundación de interés privado panameña. Son vehículos que se utilizan con frecuencia para los efectos de mantener este tipo de inversión. Adelante. Hemos hablado en principio de una categoría que es la categoría de países amigos, la visa de residencia permanente de países amigos. Y ahora quiero hablarles, ¿por qué empezamos con la de países amigos? Porque es la que recientemente el gobierno de la República de Panamá ha incluido al Perú y sus ciudadanos, sus nacionales, ahora también podrán solicitar esa residencia permanente utilizando esa modalidad de la visa de países amigos. Sin embargo, hay otra modalidad muy interesante que es el permiso de residencia permanente en calidad de inversionista calificado en la República de Panamá. Vamos a hablar un poquito de esta también, ya que se trata de un nuevo permiso de residencia permanente que fue establecido por el gobierno de la República de Panamá a partir de octubre del año pasado. De manera que se trata de un nuevo programa que permite la obtención de una visa de residencia permanente en Panamá a través de diversas modalidades. En este caso, por ejemplo, la primera modalidad es la inversión inmobiliaria. Para ser elegible para obtener esta visa de residencia permanente, este permiso de residencia permanente en Panamá, a través de una inversión inmobiliaria se requiere realizar una inversión de $500,000 en la compra de un inmueble. Sin embargo, bajo esta categoría migratoria, que es una categoría especial que nosotros hemos denominado preferencial o VIP, si se quiere, y ahora explicaremos por qué, se permite que durante los primeros 24 meses de vigencia del decreto, es decir, hasta el 16 de octubre del 2022, quienes apliquen bajo esta modalidad de permiso de residencia permanente por razón de una inversión inmobiliaria pueden hacerlo acreditando una inversión de $300,000. De manera que no es sino que a partir del 17 de octubre del 2022 que empieza a regir el monto de la inversión en $500,000. O sea que esto con el ánimo de incentivar a los inversionistas extranjeros a que inviertan en Panamá en una inversión inmobiliaria por un monto de $300,000. Adelante. Adelante. La segunda modalidad de la categoría de inversionista de la visa de residencia permanente como inversionista calificado es a través de una inversión mediante un contrato de promesa de compraventa en Panamá. Esta es una modalidad que permite obtener la residencia permanente a través
de una inversión en un bien inmueble a través de la suscripción de un contrato de promesa de compraventa. La primera categoría implica que ya hay que tener la propiedad del bien inmueble. En esta segunda modalidad de inversionista calificado, no es necesario ser ya el dueño o haber adquirido el bien inmueble, sino que basta con acreditar que se ha hecho una inversión a través de la firma o suscripción de un contrato de promesa de compraventa en Panamá. También aplica el mismo principio de que durante los primeros 24 meses de vigencia del decreto, es decir, hasta el 16 de octubre del 2022, los solicitantes bajo esta categoría o modalidad podrán hacerlo mediante la inversión en un bien inmueble, reitero, a través de un contrato de promesa de compraventa que tenga un valor de $300,000. Adelante. La tercera modalidad de la visa de residencia permanente bajo la categoría de inversionista calificado es a través de una inversión que se haga por medio de una casa de valores en Panamá. Hoy tenemos el privilegio de contar entre los expositores a Ricardo Sarac, quien precisamente es miembro de una distinguida y reconocida casa de valores en Panamá, que es Prival Securities, y nos contará un poquito sobre el tipo de inversiones que se pueden realizar por parte de los inversionistas que pueden aplicar para este tipo de visa. Pero en principio les puedo comentar que la condición fundamental de elegibilidad es que la persona extranjera realice inversiones a través de una casa de valores con licencia aprobada por la superintendencia por un monto mínimo de $500,000. ¿En qué tipo de títulos? En títulos emitidos por emisores que tengan una incidencia en el territorio nacional y que tengan esos valores listados a través de la Bolsa Latinoamericana de Valores, que es el nombre que hoy tiene la conocida antes como la Bolsa de Valores de Panamá. Y es necesario que esa inversión, ese compromiso de inversión se mantenga por un tiempo mínimo de 5 años. Adelante. La cuarta categoría o modalidad dentro de las que se permiten para obtener la residencia permanente como inversionista calificado está la inversión en un depósito a plazo fijo en el sector bancario de Panamá. En este caso hablamos de un depósito a plazo fijo de $750,000 como mínimo, que se debe mantener por un término de 5 años. Este depósito debe estar libre de todo tipo de gravamen. Ustedes recordarán que en un principio hablamos de la categoría de la visa de países amigos, en donde mencionábamos que se permite obtener la visa de países amigos, a diferencia de esta otra visa de inversionista calificado, con un depósito a plazo fijo de $200,000. De manera que hay una diferencia sustancial en el monto, y esto se ha hecho precisamente para promover, digamos, la inversión o crear un incentivo adicional. Y hoy en día tenemos la ventaja de que en el caso de los nacionales del Perú, esa visa de países amigos, que tiene un monto menor, también es una opción válida para los nacionales peruanos. Adelante. En el caso de la visa para un inversionista calificado, se requiere que el Ministerio de Comercio e Industrias emita una certificación de elegibilidad. Esto lo hace a través de la Dirección de Promoción de Inversiones, que a su vez emite esta certificación dirigida al Servicio Nacional de Migración una vez se demuestre que el inversionista ha cumplido con los parámetros exigidos por la normativa vigente en materia migratoria.
para que así se pueda dar curso al trámite, al permiso de residencia permanente en calidad de inversionista calificado. Les puedo comentar, con base en nuestra experiencia, que la obtención de este tipo de certificación se ha vuelto un proceso muy fácil, muy sencillo. Afortunadamente, el Ministerio de Comercio e Industria, de una forma muy proactiva y diligente, está recibiendo la documentación por medios electrónicos. Estos trámites se tienen que hacer a través de abogados, y nosotros ya hemos tenido experiencia, y hemos tenido una grata experiencia, por cierto, al recibir respuesta muy rápido, prácticamente el mismo día, para primero validar que la información que vamos a presentar para un trámite específico cumple con esos parámetros antes de presentar la documentación original. Esto es algo que sin duda es algo que favorece mucho o agiliza todo el trámite, y lo estamos viendo en la realidad. ¿Cuáles son las ventajas que tiene la visa de inversionista calificado? ¿Okay? Versus la visa de países amigos. La visa de países amigos, como dijimos, tiene unos montos menores de inversión, pero ¿qué es lo que hace de alguna manera un poquito más ventajosa desde el punto de vista de trámite la visa de inversionista calificado? En primer lugar, que permite obtener la residencia permanente de manera inmediata. Es decir, que desde que se aprueba la visa, dentro de un término no mayor de 30 días hábiles, se le otorga al solicitante la residencia permanente de manera definitiva en Panamá. Como les comenté, esto se hace a través de primero obteniendo una certificación de elegibilidad por parte de la Dirección Nacional de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comercio e Industrias, y luego se presenta la solicitud completa a través de una ventanilla especial de trámite que se ha creado por parte del Servicio Nacional de Migración en las instalaciones del Ministerio de Comercio e Industrias, que es una sede distinta a la sede principal de migración en la República de Panamá. Nótese el tiempo estimado de trámite, no más de 30 días hábiles. Esto es algo, repito, con base en la experiencia que hemos tenido recientemente, hemos podido ver que en menos de 15 días hábiles, se ha dado la aprobación de residencias a inversionistas calificados. Esto es algo, repito, que lo hemos visto nosotros en nuestra experiencia, lo cual pues, nos llena de mucha satisfacción. Una cosa importantísima e interesantísima es que la visa, a diferencia de la de países amigos, que no tiene, por un lado, este tiempo estimado de trámite, la visa de países amigos no otorga la residencia permanente de manera inmediata. ¿Ok? La visa de países amigos requiere que la persona haya tenido, en primer lugar, por 2 años una residencia provisional en Panamá. Se le otorga una residencia provisional por 2 años, y al cabo de los 2 años puede optar por la residencia permanente. No es el caso, como mencioné, de la visa de inversionista calificado, que sí se obtiene antes de 30 días hábiles la residencia permanente definitiva. Otra ventaja que tiene esta visa de inversionista calificado es que las solicitudes se pueden presentar en ausencia del solicitante y de su grupo familiar. Se pueden solicitar a través de abogado, y eventualmente cuando ingresen al territorio del país tendrán que cumplir con el proceso de filiación, que no es más que el registro de sus pasaportes y la obtención de sus carnets de residente permanente en Panamá. De manera que es otra ventaja que se tiene frente a todos los demás tipos de visas y categorías migratorias en Panamá, que no requieren, en los que de hecho sí se requiere que la persona acuda personalmente y para los efectos de presentar su solicitud ante el Servicio Nacional de Migración. Adelante. Con esto hablamos de los 2 principales programas a los cuales puede optar
un nacional de la República del Perú. Como les comenté, sin duda en términos de montos y cuantías de inversión, la visa de países amigos parece ser la mejor opción, pero para todos aquellos que tengan la posibilidad de utilizar alguna de las modalidades de la visa de inversionista calificado, esto permite en un plazo mucho más corto, de una manera mucho más ágil y expedita, obtener una residencia permanente. Es decir, sin tener que esperar 2 años para, a partir de ese momento, optar por la residencia permanente y durante los 2 primeros años gozar de un provisional, de un permiso provisional de residencia, que es lo que ocurre en el caso de la visa de países amigos. La realidad es que existen estas opciones y queríamos presentárselas porque nos parece que son las opciones que hoy en día brindan pues una mayor ventaja y beneficio para los nacionales del Perú. Sin más, los dejo con... Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Oliver. En caso de que deseen recibir nuestra presentación, que durante algunos momentos, pues por algunos temas técnicos se ha visto las letras algo borrosas, con mucho gusto pueden encontrar el correo electrónico al cual nos la pueden solicitar y con mucho gusto se la enviamos. Igualmente, pues cualquier consulta va a ser respondida al final de las presentaciones. A continuación, estará con nosotros el licenciado Ricardo Sarac. Es licenciado en Administración de Empresas y Mercadeo de la Universidad de Baylor y desde el 2010 a la fecha, socio fundador de Prival Bank, ocupando la posición de vicepresidente senior de banca privada. Los dejo con el licenciado Ricardo Sarac. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a Despacho Yona y Bustamante, al igual que a nuestros amigos de Quijano y Asociados, por invitarnos a este webinar y ver Prival como institución cómo puede ayudarles a satisfacer sus necesidades financieras. Como bien comentaron, mi nombre es Ricardo Sarac, soy vicepresidente senior de Banca Privada Panamá. Me acompaña también de Prival Clarissa Garns, quien me estará apoyando en la sección de toda la parte documentaria de apertura de cuenta. De la manera que hemos estructurado la presentación es que primero pues le vamos a proveer una breve reseña sobre nuestro grupo financiero, seguido de entrar en materia de uno de los principales servicios del banco, que es banca privada, que es lo que obviamente nos llama a hacer hoy este webinar. Y pues finalmente entonces entrará Clarissa a conversar un poquito sobre los requisitos de apertura de cuentas tanto naturales como jurídicas para extranjeros. Entonces, un poquito sobre nosotros y la reseña del grupo. Básicamente, pues Grupo Prival es un conglomerado financiero que se funda en el 2009 por un grupo de ex banqueros y de empresarios que básicamente veían en Centroamérica en general una necesidad en los segmentos de banca privada y banca de inversión. En el 2009 se funda Prival Bank en conjunto con sus principales subsidiarias, como bien mencionado Oliver, Prival Securities, que tiene las licencias de casa de valores y administradoras de fondos, y consolidándonos en el sector centroamericano, como fue la visión original. En el 2014 damos paso a hacer lo mismo que veníamos haciendo en Panamá, pero en Costa Rica, y allá pues se fundan empresas espejo, como las que tenemos en Panamá, Prival Bank Costa Rica, Prival Securities, Casa de Valores y gestora de fondos en Costa Rica, y así sucesivamente. Tenemos otras empresas que lo que buscan es obviamente siempre estrechar los lazos de servicio con nuestros clientes de banca privada, como lo son Prival Leasing, Prival Trust, tenemos una aseguradora en Panamá, en fin, tenemos un grupo de compañías
que lo que buscan, como bien señalé, es agilizar los servicios con nuestra clientela, pero siempre en una perspectiva muy definida de servir en materia de banca privada y banca de inversión, ¿no? Si me ayudas un poquito con la filmina, Sofía, contamos con un robusto gobierno corporativo representado en su más alto nivel a través de nuestras 2 directivas de banco en Panamá y en Costa Rica. Hemos hecho un esfuerzo genuino de tener una vasta independencia entre el grupo director, entre el directorio. En Panamá tenemos alrededor de 40% de nuestros directores son independientes al accionario del grupo. En Costa Rica un poco menos. Las exigencias en Panamá son un poco más exigentes que en Costa Rica. De la misma manera nos hemos movido también a invitar en el tiempo y tener un mejor equilibrio, a tener obviamente el aspecto de la diversidad por la participación de mujeres de gran trayectoria. Y bueno, el fin aquí es obviamente tener mucha diversidad de pensamiento a través de diferentes experiencias. Nuestros directores vienen de diferentes líneas de negocio, diferentes actividades, como lo son la banca, obviamente, el derecho, bienes raíces, hotelería, manufactura, entre otras actividades. Participan activamente mes a mes en todos los comités que llevamos a cabo, comité de auditoría, ALCO, riesgo, cumplimiento, crédito. Esto obviamente es evidencia de que existe, obviamente, en todo momento una gran comunicación entre el grupo gestor, el grupo administrativo y sus directivas, ¿no? Siguiente, contamos con 2 calificaciones, esto es en el banco en Panamá, contamos con 2 calificaciones de riesgo emitidas por Moody's y por PCR. Moody's es BBB más Panamá y PCR es A menos Panamá. Ambas emitieron sus perspectivas estables para la institución durante COVID. La última que recibimos fue junio del 2020. Ahora mismo estamos en pleno proceso de revisión. Estas son las 2 firmas que nos califican. Les puedo compartir algo sobre nuestros principales indicadores financieros en la siguiente filmina. En el banco en Panamá contamos con activos en el norte de $900 millones, patrimonio por $116 millones. Estas son las cifras a marzo. Marzo 2021, la utilidad neta del banco en Panamá es en el norte de $9 millones. Tenemos una amplia liquidez ahora. Eso es una estrategia del banco, producto de la pandemia. Quisimos tener el banco con altos niveles de liquidez por cualquier evento. Así que pues ese 10% más de liquidez promedio lo hemos mantenido, ¿no? Producto de toda esta situación. Tenemos adecuación de capital alrededor del 15%. Y estos son los principales indicadores en cuanto al banco en Panamá. Ya entrando en materia de los servicios o las principales líneas de negocio, si me ayudas ahí con la filmina, Sofía, por favor. Como bien señalo, el grupo fue fundado para brindar un servicio en banca privada, en banca de inversión. Banca privada básicamente es una banca privada muy suiza, en donde a través de un solo punto de contacto, en calidad de un asesor financiero, o si bien quieren llamarlo banquero privado, atiende todas sus necesidades, tanto de inversión como bancarias. Esa es la manera que nos distinguimos en Panamá. En Panamá realmente lo que existe son más bancos universales, y dentro de la estructura de un banco universal existen departamentos de banca privada. Prival es un banco de nicho que se dedica exclusivamente a banca privada, y toda su razón de ser es orientada hacia ese cliente de banca privada, y todo lo demás se deriva
¿no?, de esas necesidades de ese cliente de banca privada, ¿no? De igual manera, cuando fundamos el banco hace más de 11 años, los pilares eran banca privada y banca inversión. En banca inversión, desde un inicio, hemos sido de los jugadores más activos en toda Centroamérica, con más de 4.000 millones de dólares en transacciones. Hemos realizado transacciones de la talla de 600 millones de dólares, emisión pública para expandir para la construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Tocumen, como otras emisiones más de corte típico, ¿no?, de entre 50 y 100 millones de dólares, emisiones corporativas, en donde estamos muy activos en la plaza centroamericana, y que de aquí pues se derivan oportunidades tanto para nuestros clientes de banca privada como nuestros clientes institucionales. A través del tiempo, nuestro servicio con nuestros clientes fue creciendo, y obviamente con ese crecimiento vinieron nuevos servicios para apoyarles precisamente en ese crecimiento que venían dando. Clientes de banca privada que decían, bueno, oye, me manejan mis temas personales y pues todo va muy bien, pero ¿qué puedes hacer por mi empresa? ¿Y qué puedes hacer? Bueno, nace la banca corporativa hace unos años atrás, en donde, pues, como bien señalo, nace producto de una necesidad de nuestros propios clientes de banca privada. Y nuestro departamento de Sales and Trading, al principio, le brindaba servicio de ejecución y de ideas de producto a todo el equipo de banca privada. Sin embargo, en el camino se fue haciendo oportunidades de muchos negocios alrededor de empresas o instituciones que necesitaban ayuda en sus tesorerías, y eso es lo que hace este departamento, básicamente ayudar tesorerías a otros bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, entre otras, ¿no? Ya entrando en banca privada, que es lo que nos dicta esta filmina, como bien señalaba, la relación con nuestros clientes arranca desde una relación de asesoría patrimonial, y arranca con una cuenta de inversión, ¿no? Esa cuenta de inversión le permite a nuestros clientes la ejecución de instrumentos financieros en la plaza local a través de Latinex, la Bolsa Latinoamericana de Valores. También le permite ejecutar órdenes en todos los mercados, o sea, en mercados centroamericanos, latinoamericanos y en los mercados globales, ¿no? Esa es la cuenta de inversión. Típicamente, cuando abrimos una cuenta de inversión, acto seguido abrimos una cuenta bancaria, y esa cuenta bancaria obviamente se utiliza para el pago de intereses, dividendos, ahí caen los vencimientos de los valores o las ventas de los instrumentos financieros y demás. Pero tenemos todos los productos bancarios tradicionales. Como bien señalé al principio, lo que buscamos es satisfacer a nuestros clientes a como de lugar, con todos los servicios y todos los productos. Entonces, en esa línea, pues, contamos con cuentas de ahorros, cuentas corrientes, depósitos a plazo, fideicomisos, tarjetas de crédito y de débito, hasta cajitas de seguridad. Obviamente es un producto bastante buscado por el tipo de clientela que nosotros atendemos, ¿no? Algunos datos sobresalientes entre Panamá y Costa Rica, que son nuestras principales plazas. Estamos administrando más de 3.500 millones de activos. Estos activos están fuera de balance, ¿no?, custodiados en las respectivas custodias con quien tenemos relaciones. La principal es Euroclear, que es la principal central de custodia a nivel global. También contamos con acuerdos con Bank of New York. En Panamá se custodia obviamente en la central panameña, LatinClear. Y así sucesivamente vamos teniendo relaciones con otras custodias a nivel regional para obviamente poder ejecutar en la medida que sea necesaria en distintos mercados y en distintas monedas. Podemos hacer transacciones en más de 23 monedas. Así que tenemos una amplia plataforma de ejecución. Como mencionaba, 3.500 millones en activos de administración entre Panamá y Costa Rica. Servimos más de 3.500 clientes. Y
Y una parte interesante de nuestro negocio es nuestra Prival Securities. Nuestra casa de valores también tiene una licencia de gestora de fondos de inversión. Esa gestora administra fondos de inversión bajo la marca Prival en aquellos segmentos del mercado donde nosotros pensamos que podemos hacer una diferencia marcada hacia nuestra clientela. Entre Panamá y Costa Rica estamos administrando más de 700 millones de dólares en estos fondos bajo la marca Prival. Ahora sí, en la próxima filmina tenemos un breve pantallazo de lo que es la familia de fondos en Panamá. Cabe destacar nuestro fondo estrella de esta gama es el Prival Bond Fund. El cliente latinoamericano es sumamente rentista y nos exige siempre algo de renta fija. Pues este es un fondo que venimos manejando hace más de 20 años en nuestra vida pasada, en el otro grupo financiero en donde trabajábamos antes de entrar a fundar Prival. Administramos esta misma estrategia y básicamente trajimos toda la experiencia, el conocimiento para seguir haciendo lo propio en Panamá. Es un fondo cerrado, 100% de renta fija, con más de 285 millones en activos bajo administración, representados a través de más de 700 accionistas. Y lo que le gusta a nuestra clientela es que paga una rentabilidad en materia de dividendos mensualmente, que hoy en día está muy por encima de dónde están los depósitos a plazo. Entonces complementa muy bien todo el tema de depósito a plazo. El resto de los productos o fondos que mantenemos, obviamente, es para poder llegar a todos los apetitos de riesgo. Como bien tenemos Mila, aunque obviamente conocemos que eso fue un tema que en teoría estuvo muy bueno, en la práctica no necesariamente dio los réditos que uno quiso, pero yo pienso que aquí también de interés puede ser el Prival Real Estate Fund, que es un fondo que básicamente invierte en inmuebles que generen una renta periódica, ¿no? A través de sus contratos de arrendamiento, y nosotros distribuimos obviamente un dividendo en función de la rentabilidad que pueda tener ese fondo, ¿no? En la siguiente filmina les detallo un poco las tasas de depósitos a plazo que ofrece el banco hoy en día a sus depositantes y clientes. Entiendo por conversaciones que he tenido con peruanos que para ustedes son muy buenas porque las tasas en Perú están más bajas. En Panamá no es el caso. Para el panameño hoy en día no son buenas tasas porque han venido bajando mucho producto de la pandemia, y lo que vimos hace unas filminas atrás, la gran mayoría de los bancos han decidido tener altos niveles de liquidez. Entonces obviamente están muy cautelosos a los precios que captan los dineros, pero bueno, estas son nuestras tasas actuales. Como señalaba, un buen complemento que nosotros hacemos directamente en el banco es con el Prival Bond Fund, ¿no? Ya que es un fondo que está rindiendo ahora mismo el último pago de dividendos, ahora en junio fue de 5.10, los últimos meses había sido de 5%, así que pues esto es una sociedad de inversión que complementa muy bien al público rentista que entiendo que es más o menos lo que tenemos por acá, ¿no? La siguiente filmina básicamente nos quería representar un poquito de quiénes son nuestras alianzas estratégicas. Contamos con más de 50 contrapartes. Realmente el que más las usa es nuestro departamento de trading, quien obviamente las utiliza para poder ejecutar en los diferentes mercados a nivel global. Nosotros acá en Banca Privada sí tenemos más de 30 casas de fondos, alianzas, acuerdos de distribución con las principales. Y como les menciono, o sea, donde Prival siente que puede hacer una diferencia en los mercados centroamericanos, Prival entonces sirve como gestora, pero en aquellos mercados en donde Prival obviamente sabe que un gestor que está en dicho país puede hacer un mejor trabajo, entonces crea estas alianzas estratégicas con los nombres que vemos en pantalla, ¿no? Ya les conversé un poquito sobre nuestras calificaciones de riesgo. Nuestros auditores externos para todo lo que llevamos es Deloitte, y nuestra marca de las tarjetas de crédito que llevamos para el negocio de banca privada es Mastercard.
Quería darle el paso, entonces, en esta porción a mi colega Clarissa Garnes. Oliver en su intervención, o Sofía, creo que fue Sofía, comentó de si es posible o no de que si un cliente peruano o una cliente peruana a través de una persona, ya sea como persona natural, como persona jurídica, pudiera abrir una cuenta de inversión, una cuenta bancaria, un depósito a plazo con Prival. Efectivamente, la respuesta es afirmativa, es sí. Hemos traído aquí los principales requisitos para apertura y mi colega Clarissa procederá entonces a explicarles un poco más a fondo. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad y a ustedes por participar en este webinar. En línea de lo que se ha estado conversando y lo que mencionó Ricardo durante su exposición, obviamente nosotros abrimos cuentas de inversión y que van ligadas a una cuenta bancaria. Para poder lograr esta apertura, que bien puede ser para una persona natural como para persona jurídica, hay una serie de requisitos que debemos cumplir por exigencia del ente regulador de aquí de Panamá. Uno de los requisitos, y el que vale para ambas categorías de cuentas, es la copia del pasaporte vigente del titular de la cuenta. Si la cuenta es una persona natural que está compuesta de 2 o 3 personas, pues se requeriría el pasaporte de cada uno. Recibo de utilidad de los titulares, esto se solicita con la finalidad de corroborar la dirección física donde reside el titular de la cuenta. Como sustento de fondos, que esto sí es prácticamente un plus, o sea, no puede bajo ninguna circunstancia faltar, porque es lo que nos permite a nosotros poder llevar una debida diligencia de la procedencia de los fondos. El cliente tiene opciones de presentarnos una carta de trabajo, su declaración de renta personal, el estado financiero personal. En caso de que no haga una declaración, pues se le provee de un documento que el cliente en conjunto con su contador público autorizado lo completa y debe estar obviamente pues firmado y avalado por su contador. En el caso de una cuenta jurídica, se va a requerir pues el documento o los documentos de constitución de estas sociedades. Si son a nivel de Panamá, pues las que se emanan del registro público. Si son sociedades registradas en cualquier otra jurisdicción, pues se requiere lo mismo, acompañado de los documentos de los certificados de incumbency, de corporación, constitución, etcétera. Eso pues dependiendo de cada tipo de cuenta y la jurisdicción en la que ésta esté registrada. Esto debe venir acompañado de la copia de cédula o pasaporte, siempre las identificaciones de las personas que forman parte de la estructura de la sociedad, de los directores. Usualmente si son panameños, los directores, pues las cédulas. Si son extranjeros, la copia de sus pasaportes vigentes. De igual de los accionistas y beneficiarios finales de estas sociedades. Como ven aquí igualmente, pues deben presentar el recibo de utilidad de la sociedad, si en caso de que la sociedad sea operativa, porque puede haber estas dos vertientes, que la cuenta, la sociedad desea operar dentro de lo que mencionaba Ricardo, en el giro normal del negocio, pero a la vez desee realizar inversiones por otra parte. Entonces, en ese caso se requeriría el recibo de utilidad de la misma sociedad. Y si no es una sociedad operativa, es decir, patrimonial exclusivamente, para albergar los recursos económicos o herencias recibidas o mantenidas por los beneficiarios, en ese caso, pues se pide el recibo de utilidad del beneficiario final o los beneficiarios finales de la sociedad. En sustento de fondos, volvemos al mismo punto. Si la sociedad es operativa, ahí vamos a requerir copia de los estados financieros, principalmente pues el último periodo fiscal de esa sociedad operativa.
Si no es operativa, se requiere la documentación por parte del beneficiario final de los fondos que nos evidencie de dónde provino su patrimonio. Se parece mucho al punto anterior en que está mencionado en persona natural. Sin embargo, aquí hay una pequeña variante. Muchas veces, obviamente, el recurso de ese beneficiario final provino de una venta, de una propiedad o varias propiedades. En ese caso, aunque nos suministren copias del contrato de compraventa o la escritura pública donde quedó registrada la venta, eso nos representa el aval de la procedencia de los fondos. Si fue una herencia, pues los documentos relacionados a la sucesión, donde se dictamina que esta persona pues es el beneficiario final de esos recursos. Obviamente, pues esto es genérico, una manera bien amplia, pero nosotros aquí con gusto analizamos caso por caso y con mira siempre a buscarle la alternativa al cliente para poder llevar a final término la apertura de la cuenta y manejar la relación en base a y cumplir pues con las necesidades del mismo cliente. De mi parte sería todo y si hay preguntas pues serán al final como indica Sofía. En efecto, muchísimas gracias, licenciada Garnes. A continuación, tendremos la última intervención por parte de la licenciada Sofía Sotil, abogada asociada de Yune Bustamante en Perú, cuya práctica profesional se concentra en la asesoría y el planeamiento fiscal de transacciones, inversiones y negocios llevados a cabo tanto en el país por empresas nacionales como extranjeras. Los dejo con la licenciada Sotil. Gracias. Bueno, el último punto a tratar en este webinar es sobre la tributación de los peruanos. ¿Cómo tributarán los peruanos por las rentas que generarán en Panamá? Ya sea por su trabajo o por la inversión en los inmuebles o por la renta que genera el depósito a plazo fijo o por la inversión en valores que comentaba Oliver, son las modalidades para adquirir algunos de estos permisos de residencia. Si bien en general los peruanos que tienen domicilio en el país se consideran domiciliados para efectos impositivos, también es posible que un peruano pierda esta condición de domiciliado peruano. Por ello, para atender esa consulta va a ser importante saber si este peruano que generará rentas en Panamá tiene la condición de domiciliado en el Perú o de no domiciliado en el Perú. Los domiciliados en el país en general tributan en el Perú por sus rentas de fuente mundial, es decir, por sus rentas de fuente peruana y por sus rentas de fuente extranjera. Sin embargo, los no domiciliados, donde se encontraría este grupo de peruanos que podrían perder su condición de domiciliados, únicamente se encontrarán gravados por las rentas de fuente peruana. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las rentas de fuente peruana y que por oposición o que no se encontrarían dentro de este campo que serían rentas de fuente extranjera? Por ejemplo, tratándose de la inversión inmobiliaria, si el inmueble se encuentra ubicado en la República del Perú, pues será una renta de fuente peruana. Por oposición, si el inmueble se ubica en Panamá, entonces será una renta de fuente extranjera. Si la renta proviene del trabajo personal, cuando este trabajo se presta en territorio nacional, será renta de fuente peruana. Si el trabajo se presta en Panamá, entonces será renta de fuente extranjera. Si se trata del depósito a plazo fijo, si el capital está colocado o se utiliza económicamente en el país, es decir, en el Perú, o el pagador es un sujeto domiciliado en el Perú, entonces estaremos hablando de una renta de fuente peruana. Pero si el capital se coloca o se utiliza en Panamá o el pagador es un no domiciliado, entonces estaremos hablando de una renta de fuente extranjera. Siguiente, por favor. Lo mismo ocurrirá con la inversión en valores. Si enajenamos valores mobiliarios que son emitidos por empresas peruanas, estaremos hablando de una renta de fuente peruana, y lo mismo cuando se distribuyen los dividendos que generen estos valores, ¿verdad? Entonces, es claro que la renta que va a generar la persona que invierta en Panamá va a ser una renta de fuente extranjera. Siguiente, por favor. Teniendo en cuenta estas reglas que les acabo de comentar y considerando que las
rentas que se van a generar en Panamá no van a ser rentas de fuente peruana, sino rentas de fuente extranjera, tenemos que solamente los peruanos domiciliados que generen rentas en Panamá van a ser los que se encuentren sujetos al pago del impuesto a la renta en Perú. Ahora, ¿cómo tributan estas rentas en Perú? Las rentas de fuente extranjera para los peruanos se suman a las rentas de trabajo. Aquí hay un reporte preliminar de una declaración jurada anual donde podemos ver que la renta de trabajo, después de haberse deducido las 7 UITs o las 3 UITs si corresponde, se le suma la renta neta de fuente extranjera. Solo se suma la renta neta de fuente extranjera si es que hay un importe positivo. Recordemos que la ley del impuesto a la renta en Perú no permite traer montos negativos. Ahora, la suma de las rentas del trabajo más las rentas de fuente extranjeras positivas, se les aplica una escala progresiva acumulativa. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina podemos ver cuál sería la tributación para los peruanos de las rentas que podrían generar en Panamá, ¿no? Por los primeros 22.000 soles, los primeros 22.000 soles van a estar sujetos a una tasa del 8%, los siguientes 66.000 a una tasa del 14%, los siguientes a una del 17%, los siguientes 44.000 a una del 20% y el exceso a uno del 30%. Ahora, es importante saber que esta tributación no solo se presentará para aquellos peruanos que han mantenido su condición domiciliaria en el Perú, sino también para aquellos peruanos que deciden, por ejemplo, irse a vivir a Panamá, deciden modificar su situación domiciliaria, pero no llegan a perder la condición de domicilio en el país. Aún no llegan a perder esta condición. Me explico. ¿Cómo o cuándo se llega a perder esta condición de domicilio en el Perú? O lo que sería lo mismo, ¿cuándo sé que las rentas que genero en Panamá no van a estar grabadas en Perú? Nuestra legislación, la legislación peruana, contempla dos formas para acreditar la pérdida de condición de domicilio. La primera es adquiriendo la residencia en otro país. Esto se acredita con la visa respectiva o con un contrato de trabajo que tiene ciertas características. La primera es que tiene que celebrarse por un plazo mínimo de 1 año y la segunda es que debe ser visado por el consulado peruano o quien haga sus veces. Ahora, además de acreditar la residencia en otro país a través de estas dos vías, debe acreditarse haber salido del Perú. La pérdida de la condición de domicilio a través de esta modalidad o a través de esta primera forma se produce automáticamente. De acuerdo con esta primera forma, las rentas que genere el peruano en Panamá después de haber salido del Perú no se encontrarán grabadas. No obstante, si dicha persona no cuenta con la visa correspondiente o no cuenta con el contrato de trabajo por el plazo mínimo previsto, o incluso contando con un contrato de trabajo, no cuenta con el viso del cónsul, entonces se tiene que esta persona mantiene su condición de domicilio, es decir, no está acreditando en los términos que prevé la norma que ha perdido la condición de domiciliado. Por ende, las rentas que genera en Panamá se encontrarán también grabadas en Perú. La segunda forma de acreditar la pérdida de condición de domicilio es por el transcurso del tiempo. La ley del impuesto a la renta establece que la condición se pierde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que transcurrieron 183 días desde que salieron del país. Siguiente, por favor. En virtud de dicha regla, si decido irme a vivir a Panamá, por ejemplo, mañana 5 de agosto, los 183 días, que son 6 meses aproximadamente, se cumplirían el 5 de febrero del 2022. Ello significa que recién el 1 de enero del año siguiente, esto es el 1 de enero del 2023, habré perdido mi condición de domiciliado. Si seguimos esta regla de transcurso del tiempo, al 31 de diciembre del 2021 y el 31 de diciembre del 2022, mi condición de domicilio en Perú se mantendrá,
pese a que físicamente me encontraré en Panamá y a que incluso pueda haber adquirido la residencia en dicho país, ¿no? Entonces, según esta regla, recién desde el 1 de enero del 2023 seré considerado un no domiciliado peruano y las rentas que generaré en Panamá se encontrarán grabados solamente en dicho país. Para aclarar un poquito, porque esta podría generar una doble imposición para aquellas personas domiciliadas que desean invertir en Panamá y a la vez mantener su domicilio o cambiar incluso su domicilio fiscal y tienen este espacio de tiempo donde no pueden acreditar la pérdida de condición de domicilio, comentar que la legislación peruana ha previsto un mecanismo para evitar esta doble imposición tributaria y contemple la aplicación de un crédito contra el pago del impuesto a la renta en Perú con el impuesto a la renta que se pueda pagar en Panamá, que entiendo se denomina impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte. Agradezco su atención y doy pase nuevamente a Sofía Johnson para que continúe con el webinar y las preguntas que han planteado. Muchísimas gracias, licenciada Sofía. En efecto, tenemos una consulta que está en la sección del chat, específicamente preguntando si Perú está incluido al día de hoy dentro de la lista de países amigos, ya que esta persona que realiza la consulta la había hecho a mediados de junio y le parece que Perú no estaba. Licenciado Oliver, si por favor nos puede responder. Y gracias, Sofía. En efecto, mediante decreto ejecutivo 226 del 20 de julio de este año, se modificó el programa de países amigos y se incluyó a la República del Perú en el listado de naciones que mantienen relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión con la República de Panamá, lo cual permite que los nacionales de la República del Perú puedan optar por este programa. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta que nos han realizado en la sección del chat y es si podríamos detallar brevemente el caso, cómo es el tratado con los ciudadanos específicamente de Italia. A esta persona podemos enviarle con muchísimo gusto, tenemos su correo electrónico y le haremos llegar pues el material específico para ciudadanos italianos, ya que pues hoy estamos específicamente hablando de los cambios que ha habido para los ciudadanos de Perú. Así que yo he apuntado su correo electrónico y se lo haré llegar con mucho gusto. En la sección de chat igualmente podrán encontrar el email de contacto tanto para Quijano y Asociados, sería quijano@quijano.com, e igualmente se ha colocado el email del licenciado Ricardo Sarac de Privalbank en caso de que igualmente tengan alguna consulta adicional sobre la ponencia que se ha realizado el día de hoy. Por parte de Jonah y Bustamante, igualmente se puede contactar a su gerente comercial Giselle Allen y también podrán encontrar su correo electrónico en la sección del chat. En caso de que no haya consultas adicionales, deseamos agradecer a todos por su tiempo, por habernos acompañado esta tarde. Nuestros correos electrónicos están en la sección de chat y quedamos a la orden para cualquier consulta que pudiesen tener. Muchísimas gracias por acompañarnos.